Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Excel hecho fácil. Imagina que tienes una tabla de datos, por ejemplo, con una serie cronológica, por ejemplo, como el comportamiento del dólar en tu país, en donde tú lo estés registrando día a día o lo puedas descargar a través de una fuente o un sistema de información y te pidan graficar esa serie cronológica en un gráfico de dispersión. Y alguien te pregunte, ¿será que podemos hacer un zoom pequeñito en una porción del gráfico? Y tú le dices, dame 10 minutos, que yo vi un tutorial del canal Excel hecho fácil donde explican cómo hacer un zoom interactivo dentro de un gráfico cronológico o un gráfico que itere con tiempos o con valores numéricos. Fíjate, yo tengo en la partecita de abajo graficados todos los elementos que representan la TRM o tasa representativa del mercado del dólar en Colombia desde el 27 de noviembre de 1991 hasta el día de hoy que estoy grabando el tutorial, noviembre 30 del año 2022. La serie cronológica de esos valores numéricos del dólar están representadas en esta curva. Fíjate, una curva completamente en ascenso. ¿Qué sucede? Yo tengo dos controles acá. Fíjate, estos dos controles de barras de desplazamiento me permiten a mí configurar directamente el zoom de la porción del gráfico, de la línea del gráfico que yo quiero aumentar. Suponga, por ejemplo, que yo quiero sacarle un zoom, en este caso, a esta partecita del gráfico. Entonces voy hasta esta línea en la barra de desplazamiento más o menos y luego voy hasta esta otra línea en la barra de desplazamiento y puedo ver la tendencia de esta línea pero en el gráfico verde, en el gráfico superior que me permite hacer el zoom. ¿Cómo lo hacemos? Bien fácil, mira, llevo la barra de desplazamiento, por ejemplo, como hasta por aquí y esta otra barra de desplazamiento la llevo como por acá, fíjate, como por acá y me está marcando con esta pequeña cresta, me está marcando esta curva, luego empieza un descenso que sería este otro descenso, este pico sería este otro pico y luego empiezan dos picos continuos que serían estos dos picos continuos, fíjate, y sigue la tendencia. Si yo amplío esto un poquito, fíjate que el gráfico va perdiendo zoom. Si yo quiero aumentarlo, todo ocurre de manera dinámica, me deja ver la serie de datos en el tiempo porque es cronológico en el tiempo. Te lo explico clarito, te lo explico bien preciso, con todos los detalles para que tú entiendas y no te pierdas. Solamente tienes que quedarte conmigo, ver el tutorial y practicarlo una vez termines de verlo. Y estoy completamente seguro que lo logras en el primer intento y te aprendes una técnica excelente para hacerle un zoom interactivo a un gráfico cronológico hecho mediante un pequeño objeto gráfico de dispersión dentro de Microsoft Excel. Bienvenidos al video, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y espero aprendas mucho con el material. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Excel por mi canal de YouTube, Excel hecho fácil. Hola, ¿qué tal parceros y parceras? Un gustazo tenerlos nuevamente por aquí, en serio que sí, me alegra muchísimo que estén nuevamente observando o viendo un nuevo video por mi canal de YouTube Excel hecho fácil y en esta ocasión voy a desarrollar lo que viste al principio de este tutorial en la intro para hacer un zoom interactivo, ojo, un zoom interactivo, ya que está de moda esto de lo interactivo dentro de Excel. Pues bien, alguien me dijo, Andrés, ¿podemos hacer esto dentro de Excel con un gráfico? Y yo le dije, déjame verlo y ya tengo la respuesta y obviamente como me gusta compartirlo todo, estoy haciendo y levantando un video para que tú aprendas a hacerlo también mediante el uso de unas macros o una macro bien pequeñita que nos permita desarrollar este tipo de interactividad para gráficos cuando necesitemos hacer un zoom utilizando controles de formulario no ActiveX, sino controles de formulario sencillos que se enlacen dentro de las celdas de Excel. Para arrancar quiero que te des cuenta que tengo aquí en la parte derecha, lo voy a seleccionar con un pequeño cuadradito de color rojo aquí con la herramienta Zoom It que me gusta bastante. Fíjate, tengo en la parte derecha
una tablita o un rango de datos que tiene dos columnas que ya vamos a convertir en una tabla que representa el precio del dólar en Colombia o el comportamiento del dólar en Colombia. TRM significa tasa representativa del mercado. Entonces yo me bajé esta fuente de datos de una página oficial que ya te voy a decir dónde la puedes descargar, porque esta vez no te la voy a dejar en la descripción del video, porque creo que no es posible. Así que para no violar por aquí ninguna ley o regla o algún tipo de norma o conducta en YouTube, no puedo compartir esta fuente de datos, pero te digo dónde la puedes descargar. ¿Qué representa esta fuente de datos? Representa el comportamiento de la tasa representativa del mercado del dólar para Colombia desde el 27 de noviembre del año 1991. Fíjate, desde hace ya más de 20 años, podría decir yo, o quizás 30, creo que 30 años, ¿sí? Desde noviembre 27 del año 1991 hasta la fecha de hoy. Hoy estoy grabando el video en noviembre 30, hoy es miércoles noviembre 30 del año 2022. Fíjate, ¿dónde descargas esta fuente de datos? Muy simple, abres un explorador o abres tu browser, el que tú quieras, y colocas en Google, colocas TRM, fíjate, y colocas luego Banco de la República. Yo ya había hecho una búsqueda, entonces aparece TRM Banco de la República, le das un clic y luego te va a aparecer un enlace, el primero que te aparezca que tenga dirección oficial .gov.co, que quiere decir página del gobierno de Colombia, y que se llame BanRep. En ese enlace tú le vas a dar un clic. Te carga la página oficial del BanRep, fíjate, y en la parte derecha, en este pequeño cuadrito que se llama descargar y consultar, le vamos a decir todas las series de datos. Fíjate acá, en donde tengo puesto el puntero del mouse, lo voy a señalar otra vez porque no lo señalé, perdón, aquí en donde dice todas las series de datos. Entonces vienes y le das un pequeño clic y esperas que te carga la base de datos, creo que es Oracle Business Intelligence, tienen Oracle, lo acabo de ver ahí en la carga. Y luego vienes y le das un clic no al nombre, fíjate, no a este nombre, en donde lo voy a tachar aquí con una línea, hay que pronunciar bien, a veces por hablar un poquito rápido también pronuncio un poquito mal, mil disculpas por ello. No le vayas a dar clic al nombre, por favor, porque si no, no te descarga nada. Dale clic al iconito de Excel, fíjate, a este iconito de Excel que te estoy señalando con la flechita. Si tú le das clic al iconito de Excel, te va a abrir obviamente una página nueva con la consulta que nosotros le acabamos de hacer. Y me imagino que se demora un pelo porque está haciendo la consulta ya a la base de datos en Oracle y tiene que descargarla y de pronto colocarla dentro de un archivo XLSX para poderla descargar. Y precisamente, fíjate, si lo descarga como un archivo XLSX, luego lo descargas, le dices guardar como, yo ya la descargué, no pasa nada, tú la descargas y ya te haces a la TRM para que tú practiques este ejercicio. Entonces, como yo ya la tengo descargada, voy a cerrar esto y voy a cargar nuevamente Google y voy a minimizar mi browser y fíjate, aquí la tengo. Primer paso súper importante que quiero que hagas, activa la pestaña llamada programador dentro de tu libro de Excel porque vamos a utilizar una macro bien pequeñita, pero necesitas obviamente la pestaña programador, esta pestañita, para abrir el entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones a través del grupo código del comando llamado Visual Basic para aplicaciones. ¿Cómo activas la pestaña? Vienes a archivo, luego vienes aquí a opciones. Y luego en donde dice personalizar cinta de opciones, en la parte derechita, fíjate, hay un pequeño ítem que se llama programador. No le vayas a dar tilde al ítem, tienes que darle tilde directamente a la cajita y tildar, valga la redundancia, la cajita. Y por último le das clic en el comando aceptar de este cuadro de diálogo llamado opciones del Excel, fíjate, y listo, con esto ya queda, activa tu pestaña programador. Segundo paso que quiero que hagas es que guardes tu archivo de Excel como un archivo de Excel habilitado para macros. Fíjate, yo tengo esto en la carpeta 1021, el workbook de este libro de Excel es el 1021. Por tanto, si tú quieres guardar un archivo de Excel habilitado para macros, le pones el nombre que tú quieras y seguido seleccionas la segunda opción, fíjate que dice libro de Excel habilitado para macros. Le das clic en guardar, guardas tu archivo de Excel y él ya te soporta las macros.
¿Qué vamos a hacer? Voy a convertir esto en una tabla. ¿Por qué lo voy a convertir en una tabla? Porque obviamente todos los días hay una TRM. Todos los días se genera una TRM para, en este caso, la serie histórica. Y es la tasa representativa del mercado del precio del dólar aquí en Colombia, dependiendo obviamente cómo se transe o cómo se gestiona a través del Banco de la República en esa moneda de Estados Unidos. Entonces, voy a crear una tabla con este archivo de Excel para que cuando nosotros necesitemos añadir más elementos dentro de la tabla, pues obviamente el gráfico haga un zoom interactivo dependiendo de la cantidad de fechas y de la fecha máxima y de la fecha mínima que tenga la tabla. Si yo anexo estos datos dentro de una tabla, pues obviamente al anexar más elementos, la tabla al hacer referencia a esos datos, pues obviamente los va a tomar en cuenta y los va a tener en cuenta dentro de las fórmulas. ¿Cómo creamos una tabla? Fíjate, selecciono aquí mi primera celda o la cabecera de la columna, de la primera columna o de cualquiera. Y luego con la tecla Shift me voy a la derecha, luego con la tecla Shift y Control oprimida me voy hacia abajo. Y luego con Control Backspace me retrocedo, fíjate, y posteriormente presiono Control T para crear una tabla de datos mediante el cuadro de diálogo llamado Crear Tabla. No te vayas a olvidar de indicarle a tu tabla que tu tabla o que tú le vas a colocar o que ya tiene, la tabla tiene encabezados, porque si no le colocas te pone dos encabezados ahí o te toma el primer registro como encabezado o bien te coloca estos dos datos como elementos de la tabla y no te crea los encabezados. Entonces no te olvides de tildar esta opción para indicarle que tu tabla tiene encabezados. Fíjate, si yo le doy un clic en aceptar, posteriormente se crea la tabla. ¿Cómo me doy cuenta de que esto es una tabla? Porque sencillamente se crea un pequeño angulito que antes no estaba y esto quiere decir que esto ya es una tabla de datos y no un rango de datos dentro de Excel. Por tanto, cuando yo coloque nuevos elementos acá, fíjate, en cada una de las filas, nuevas TRMs para los días posteriores, entonces cada uno de esos elementos se van a actualizar dentro de las fórmulas y el gráfico también se va a actualizar sin inconveniente o sin ningún problema y el zoom se va a poder hacer de manera interactiva en el tiempo. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Le voy a colocar un nombre a la tabla. Entonces fíjate que cuando yo coloco la celda activa por fuera de la tabla, aquí no aparece ninguna pestaña llamada diseño de tabla, pero cuando yo la ubico en una celda de la tabla, fíjate que se activa una pestaña nueva que se llama diseño de tabla. Entonces vengo aquí al estilo de tabla y le voy a colocar un estilo para que no me quite las cabeceras y luego aquí en las propiedades de la tabla le voy a cambiar el nombre. Por ejemplo, le voy a colocar el acrónimo de BD, así mira, BD, y luego le coloco TRM. ¿Por qué TRM? Porque representa la tasa representativa del mercado, valga la redundancia, y esta es mi base de datos. ¿Cómo compruebo yo que el nombre quedó bien quedó colocado de manera correcta? Pues lo selecciono del cuadro de nombres, selecciono BDTRM y fíjate que se seleccionan todos y cada uno de los elementos desde el primero al último. Vamos a bajar, fíjate, sin problema, sin ningún inconveniente. Entonces ya lo tengo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Voy a hacer un gráfico, por ejemplo, de un ancho. Vamos a colocarle un ancho, por ejemplo, mucho. Yo creo que como por acá, mira, está la M. Entonces vengo aquí, le doy un ancho de 5 puntos y voy a crear en este conjunto de columnas un gráfico de dispersión. ¿Por qué un gráfico de dispersión y no un gráfico convencional de líneas? Porque el gráfico de dispersión está perfectamente creado para colocar dos variables que se correlacionan entre sí. Yo quiero correlacionar, por ejemplo, una escala temporal día a día con un valor monetario y quiero que el gráfico medida o quiero observar del gráfico el comportamiento de ese valor monetario en el tiempo, colocándolo en un gráfico de dispersión, en un eje una variable y en otro eje otra variable. Es decir, voy a correlacionar dos variables. Para correlacionar dos variables, lo mejor siempre va a ser un gráfico de dispersión. Fíjate que no tengo seleccionados los elementos, tampoco tengo necesidad de seleccionarlos. Vengo aquí a insertar, luego vengo aquí a gráficos, fíjate, y aquí en este pequeño iconito, en donde me dice insertar gráfico de dispersión, yo le voy a dar un clic. Fíjate que aparecen 5 opciones, un gráfico de circulitos, un gráfico de burbujas, obviamente este no lo voy a ocupar, y voy por ejemplo a utilizar este gráfico de dispersión con líneas suavizadas y marcadores, pero como son muchos datos no le voy a colocar marcadores.
voy a colocar un gráfico de dispersión con líneas suavizadas. Entonces fíjate, vengo y lo selecciono y lo voy a arrastrar aquí hasta abajo, fíjate. Lo voy a dejar como por acá, lo voy a poner en las grillas, todo esto con la tecla Alt oprimida. Y luego lo arrastro con el mouse por todas las grillas. Fíjate, voy a darle un alto de 11 celdas. Vamos a ver qué tal 11, porque no sé, creo que tenemos 25, 24, nos queda una. Vamos a hacerlo de 11. Entonces voy a colocar así, mira, fíjate, un alto de 11 filas. Lo voy a llevar directamente aquí hasta las 6:38:06, día diciembre 9 de 1991. Entonces vengo y lo pongo acá. Yo creo que aquí tenemos ya 11 celdas, fíjate. Sí, tenemos 11 filas, perdón, 11 filas. Y este va a ser el alto del gráfico. Entonces, ¿qué hago yo para cargar los datos? Selecciono el gráfico, botón secundario del gráfico y le digo seleccionar datos. Mediante el cuadro de diálogo llamado seleccionar datos voy a agregar una nueva serie que, por ejemplo, tenga en el cuadro de nombre, que lo voy a utilizar como título, por ejemplo, el precio del dólar en Colombia, para que lo ponga de título. Fíjate, lo puso de título, y luego en los valores de la X, es decir, en este eje que te estoy señalando acá, voy a colocar las fechas. Entonces, tan sencillo como descolapsar esto, darle un clic aquí al comando, a la columna fecha mediante la flechita, y luego en los valores de la Y coloco la TRM para que se grafique sobre este punto. Le doy un clic acá, clic en aceptar y listo. Yo sé que tú me estarás diciendo, Andrés, ¿cuántos datos tenemos ahorita? Entonces yo vengo y hago un recuento de esto. Fíjate, tenemos 11.327 TRMs de 11.327 días, arrancando en noviembre 27 de 1991 y terminando en noviembre 30 de 2022. Tenemos 11.000 y pico de datos. Y tú me vas a decir, Andrés, ¿por qué esto no hay un hueco acá? Fíjate que no está graficando y arranca justo de acá a mostrarme ese comportamiento del dólar, de la tasa representativa del mercado. Obviamente esto es un gráfico de dispersión. Este valor temporal no existe dentro de la tabla de datos y por tanto lo deja nulo, es decir, no lo grafica. Entonces yo puedo hacerlo manualmente para hacer el análisis, o para hacer este zoom lo puedo hacer de manera manual, pero sería tedioso estar actualizando cada nada para que esto se vaya actualizando a medida que yo haga zoom en los controles, como lo viste al principio. Entonces, ¿por qué salía así? ¿O cómo se ajusta? Si yo le doy botón secundario al gráfico y le coloco formato del área del gráfico, fíjate que aquí en la parte derecha, en este caso me aparece un panel de opciones y yo vengo y le digo, por favor, quiero seleccionar la serie del precio del dólar. Fíjate, ahí se seleccionó. Y luego vengo y le digo aquí a serie de datos o opciones de la serie, por favor, en opciones de la serie, fíjate que no me aparece la fecha. Entonces yo vengo, le doy un escape, vengo y la selecciono, le coloco aquí serie de datos, me dice eje principal, creo que es área del trazado, aquí en esta partecita de las etiquetas, fíjate, y me aparece en las opciones de la serie que los valores límites están en automático. Y los vamos a dejar así, pero si yo quiero lo puedo configurar. ¿Cuál es la serie mínima o el límite mínimo de fecha de la serie temporal? Por ejemplo, en este caso de la fecha, pues en este caso sería noviembre 27 de 1991. Lo pondría aquí como mínimo, fíjate, y luego como máximo pondría el día noviembre 30 del año 2022. Pero ¿qué sucede si yo mañana agrego más datos a la tabla? Si la semana entrante coloco 20 o 15 registros, dependiendo de los días que hayan pasado, para colocar más registros de la TRM, pues obviamente este método no va a operar correctamente porque los estoy colocando de manera literal y de manera estática. Pero lo que yo sí puedo hacer es actualizar los datos de la tabla y al mover un control, por ejemplo de formulario, como lo vamos a ver en este tutorial, la actualización se haga de manera automática llenando estas dos cajitas de ambos gráficos con los valores correspondientes mediante el uso de una macro. Y eso es lo que yo quiero enseñarte. Entonces, de momento, fíjate que yo tengo aquí un gráfico que se llama precio del dólar en Colombia y ahí lo voy a dejar. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a copiarlo, fíjate, vengo y lo selecciono
y con control C lo copio y luego lo deselecciono y con control V lo pego. Fíjate, esto es muy sencillo y como tiene el mismo ancho voy a aprovechar y lo voy a colocar aquí en la partecita de abajo, fíjate, y le voy a cambiar el color. De hecho le voy a cambiar también el título. Este gráfico se va a llamar gráfico del zoom, fíjate. Y luego a estas opciones de la serie le voy a colocar, por ejemplo, una línea sólida. Vamos a ponerlo así. Me dice la aplicación de formato complejo del gráfico seleccionado puede tardar varios segundos en mostrarse. ¿Desea seguir utilizando el formato? Claro que sí. Vamos a ver qué tanto se demora. Le voy a colocar, por ejemplo, un color de verde. No se demoró absolutamente nada, fíjate. Y es el mismo gráfico. Tengo un gráfico de zoom acá, fíjate, un gráfico de zoom acá, que es el que me va a permitir hacer el zoom como lo viste al principio del video, y este gráfico se va a mantener así estático y se va a actualizar solamente con los datos de la tabla cuando yo añada nuevos registros a la tabla. ¿Listo? Y en cambio este gráfico se va a actualizar cuando yo mueva, por ejemplo, unos controles que podemos poner aquí en la parte de arriba, o ahorita vemos dónde los ponemos, pero la idea sería hacer ese zoom interactivo. ¿Listo? Como todo, ya le puse nombre a la tabla, fíjate, le puse un nombre de base de datos TRM, pues voy a colocarle también un nombre al gráfico. Por ejemplo, ¿cómo quiero yo que se llame este gráfico? Voy a colocarle, por ejemplo, el gráfico, una G de gráfico, una G minúscula, que sería un calificativo para gráfico, o sería un acrónimo de gráfico. Y luego coloco, como el gráfico tiene el comportamiento de la TRM, voy a colocar así, mira, TRM número 1 o gráfico de la TRM número 1, que hace referencia a este gráfico. Le voy a dar un enter y a este otro gráfico le coloco G de gráfico y le coloco TRM número 2 y le voy a dar un enter, de tal manera de que cuando yo lo seleccione me diga gráfico TRM 1 y luego gráfico TRM 2. ¿Listo? Y luego, ya de que lo tenga, hago una actualización para que ambos rompan o quiten esta partecita, porque pues de momento no me interesa si quitarla manualmente, sino quiero hacerlo de manera automática. Y voy a insertar dos líneas, o voy a insertar, perdón, no dos líneas, voy a insertar dos barritas de desplazamiento que voy a venir a desplazar directamente, y valga la redundancia, desde esta partecita. Entonces voy a poner la celda activa como por acá. Fíjate, no pasa absolutamente nada y me voy a venir aquí a la pestaña llamada programador que te dije que activaras, y luego vienes aquí a este cuadrito que se llama controles, o a este grupo que se llama controles, al comando insertar. Y fíjate, existen dos tipos de controles: los controles ActiveX, que se programan con VBA, o bien los controles de formulario que volcan información a la hoja de cálculo y no hay necesidad de programarlos, aunque se les puede amarrar una macro, pero no hay necesidad de programarlos porque los hacen todo de manera dinámica, arrojando valores dentro de una celda. Fíjate, este control que yo tengo aquí se llama control de barra de desplazamiento. Entonces yo vengo y lo selecciono, vengo y lo dibujo como por acá, fíjate, así bien grande, y fíjate que hace tremenda barra. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es, con la tecla Alt oprimida, vengo y la oprimo y lo llevo hasta la grilla, fíjate, justito hasta la grilla. Y luego vengo acá y hago esta barrita que llegue, mira, esta barrita azul que llegue, por ejemplo, aquí a esta línea del gráfico. Entonces voy a hacerla un poquito más pequeña, de hecho me voy a ir aquí para el formato de forma y le voy a colocar, por ejemplo, vamos a ponerle, a ver, un número 815, vamos a ver qué tal queda. En el ancho voy a ponerle un 815, le voy a bajar el tamaño, fíjate, aquí se fue bajando. Entonces vengo y le cambio aquí el tamaño 815 y luego vengo aquí y con la tecla Alt oprimida, fíjate, lo muevo, lo pego directamente acá y luego lo hago más pequeño. Vamos a ver qué tal queda. Luego lo hacemos un poquito más grande, fíjate, ahí me quedó como al pelo. Y luego vengo y lo bajo como por acá, fíjate, y ya me quedó el control en esta lineecita, aquí empezando el gráfico y esta terminando aquí el gráfico. Ese sería prácticamente el control de zoom. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a copiarlo con control C, le doy un escape, lo pego con control V, aprecia muy bien, me lo traigo para acá y lo voy a pegar con la tecla Alt, o lo voy a mover con la tecla Alt justito a la derecha, fíjate, para dejarlos a los dos del mismo tamaño. ¿Qué sucede cuando yo doy clic encima de un control
doy botón secundario del mouse, no derecho, porque depende de cómo tú tengas configurado tu ratón. Yo le doy botón secundario, que sería mi derecho, y le digo formato del control. Fíjate que el formato del control dice valor actual 0, valor mínimo 0, valor máximo 100, incremento en 1, cambio de página en 10 y lo más importante, me permite vincular el control a una celda. Cada vez que yo hago un movimiento en la barra de desplazamiento, la celda va cambiando de valor numérico, arrancando en 0, terminando en 100 y luego despliega el valor en la celda que yo le ponga dentro de esta cajita de texto. Es lo más importante, que tú ubiques una celda. Entonces, esto de insertar los controles ya está prácticamente hecho. Lo que yo voy a hacer es a colocarle también un nombre a los controles para poderlos identificar desde el código. Fíjate, si yo selecciono un control con botón secundario y vengo aquí al cuadrito de nombres, yo puedo eliminar esto y le coloco un nombre. Le voy a colocar la C de control y luego le coloco, por ejemplo, barra 1. Ella va a controlar el valor mínimo del zoom del gráfico. Le voy a dar un enter para no irme a equivocar. Le doy control C, vengo y toco el gráfico 2 con el botón secundario del mouse. Se activa obviamente, en este caso, el menú contextual. Le doy un pequeño escape, solo uno para no deseleccionarlo. Vengo aquí, elimino esto, pego con control B y le cambio directamente el índice y le coloco C de control barra número 2, que va a controlar la parte final o la parte máxima de zoom que yo haga del gráfico que se encuentra mucho más abajo, que está alimentado por esta fuente de datos. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? ¿O qué hago a continuación? Voy a crear aquí una pequeña cabecera. Vengo aquí, por ejemplo, y voy a crear una tablita de datos que me permita a mí, mediante el uso de alguna fórmula o mediante el uso de algún artilugio, me permita crear los valores con los que yo voy a arrancar el zoom. Por ejemplo, voy a colocar aquí, mira, gráfico sin zoom, que sería el de abajo. El azul va a ser el gráfico sin zoom y este de arriba va a ser el gráfico con zoom. Entonces le coloco gráfico sin zoom. Le voy a dar un enter y luego vengo acá, selecciono estos dos, le voy a cambiar aquí, mira, el color, le voy a colocar fuente de blanco, en negrita y listo. ¿Qué voy a colocar aquí? La fecha mínima. Por eso digo, cuando yo nomás coloque valores dentro de la tabla, todo se va a generar de manera automática, todo va a ser interactivo, todo va a alimentar estas fórmulas que van a actualizar el gráfico y van a actualizar las barras y la macro va a hacer el resto y hacemos el zoom sin ningún problema. Y eso es lo que tú vas a hacer al final. Te vas a sentir súper bien porque lo vas a lograr hacer desde cero. Y esa es una buena práctica para aprender. Perfecto. ¿Qué voy a identificar yo en el gráfico sin zoom? Que sería este gráfico sin zoom. Fíjate, voy a identificar cuál es la fecha mínima. ¿Por qué voy a hacer o a identificar la fecha mínima? Porque necesito decirle a esta categoría del eje horizontal primario, esto es una categoría del eje horizontal primario, que no quiero que arranque en enero 0 del año 1900. Quiero que arranque, por ejemplo, en noviembre 27 de 1991. Es decir, debo hacer la corrección de esta serie del eje horizontal primario. Debo hacerla de manera manual, pero mediante una macro que lo convierta en dinámico e interactivo. Porque si lo hago de manera literal dentro del gráfico, pues también estaría cometiendo un error. No se va a actualizar dinámicamente. Necesito hacerlo con una macro. Entonces necesito colocar el valor contenido o necesito contener el valor en una celda para poderlo buscar e irlo a colocar cuando se corra la macro de manera automática al hacer un clic en estas dos barras. Y listo, ¿cómo hago esto? Calculo la fecha mínima, fíjate, coloco fecha mínima y coloco fecha máxima. Vamos a ponerlo así, mira, fecha mínima y fecha máxima. ¿Y cómo calculo la fecha mínima de esta serie de datos? Pues muy sencillo, con la función mínimo. Recuerda que una fecha es un número de serie secuencial. Por tanto, si yo vengo y selecciono toda la columna, fíjate que sería base de datos TRM, columna fecha, y le paso o envuelvo esto dentro de la función mínimo y evalúo con enter, ¡pum!, devuelvo 33.569. De momento eso no significa nada más que un número. ¿Cómo hago para obtener la máxima? Pues muy sencillo, mediante el uso de la función máximo, selecciono toda la columna llamada fecha, doy un enter y me da 44.895. Recuerda, en Excel una fecha es un número de serie secuencial, como lo que tú estás viendo acá. Un número de serie secuencial.
Cada día a partir del 1 de enero del año 1900 representa una unidad. Quiere decir que para llegar a noviembre 27 del año 1991, desde el 1 de enero del año 1900 han transcurrido 33.569 días para llegar al 27 de noviembre de 1991 y han transcurrido 44.895 días desde el 1 de enero del año 1900 para llegar al día noviembre 30 del año 2022. ¿Cómo te demuestro yo esto? Formateando como una fecha. Control 1, vengo y le digo por favor, quiero que esto sea una fecha, le doy clic en el comando aceptar y dice noviembre 27 del año 1991, que sería exactamente esta fecha, y noviembre 30 del año 2022, que sería exactamente la última fecha que tengo registrada dentro de la tabla llamada BDTRM. ¿Listo? No tiene ciencia. De verdad que no hemos hecho nada sin dificultad. Todo ha sido fácil, no hemos hecho nada, perdón, que sea muy difícil o que tenga mucha dificultad. Todo ha sido muy sencillo y te lo estoy explicando paso a paso para que tú lo entiendas. Entonces, por último, voy a colocarle a esto un colorcito de azul clarito y en la última fila voy a ocupar la cantidad de días totales. Supremamente importante también calcularlos para saber con cuántos días nosotros estamos haciendo el gráfico y cuántos días necesito yo hacerle zoom. Entonces vengo y coloco así, mira, días totales, doy un enter y es sencillamente la diferencia entre la fecha máxima menos la fecha mínima, es decir, la resto, fecha máxima, fecha mínima, más el valor de 1. Si yo no lo sumo, pues obviamente me van a dar menos días. Fíjate, si yo no lo sumo y doy un enter, me dan 11.326. Pero si yo vengo y selecciono toda la serie, fíjate que la suma, o el recuento, perdón, no la suma, me da 11.327 días. Por tanto, si aquí me da 11.326, quiere decir que la cabecera o la primera celda no la contó, por tanto tengo que sumarle el valor de 1 y ahí me arroja 11.327. Le voy a cambiar el formato a esto, a un número, fíjate, con separador de cifras decimales. Esto no tiene aquí, separador de miles, no tiene cifras decimales. Le coloco 0, le doy un clic en aceptar y pare de contar. Nuestra primera fórmula o nuestro primer paquetico ya está listo. ¿Qué voy a hacer con este pequeño paquetico de datos? Voy a configurar este gráfico para quitar este espacio en blanco. ¿Cómo? Configurando la parte mínima y la parte máxima de esta pequeña etiqueta aquí en la serie de datos mínimos y máximos en los límites, colocando en el límite mínimo el valor de noviembre 27 del 91 y en el máximo noviembre 30 del 2022. Y si esto cambia, según yo añada nuevos registros, la macro va a actualizar según estos valores este gráfico y listo, pare de contar. El gráfico queda actualizado. A continuación voy a crear los datos para la barra número 1. La barra número 1 es esta que tenemos arriba. Fíjate, esta barrita número 1 que se llama C barra 1 es la que nosotros tenemos arriba. Entonces vengo y la deselecciono y voy a copiar aquí, mira, esta cabecera con la brochita, vengo y la pego por acá y le voy a colocar un pequeño texto que me diga, por ejemplo, barra de desplazamiento. Voy a colocarla así, mira, barra de desplazamiento con Z, le doy un espacio y para no irme a confundir le voy a colocar, por ejemplo, C barra 1, que sería este mismo nombre de la barra que yo le puse, creo que se llama C barra 1, y vengo y cierro, le doy un enter, voy a tocar aquí esta barrita, mira, y si se llama C barra 1, entonces la pongo dentro del paréntesis y voy a crear los valores del desplazamiento de esta barra. Recuerda, una barra apenas viene configurada con tan solo 100 elementos y arranca en 0. Yo necesito que ya arranque en un valor específico y termine en un valor específico y que tenga un valor máximo dinámicamente cambiable o interactivo que dependa de la cantidad de elementos que tenga esta tabla, y eso solamente lo podemos lograr con una macro. Manualmente no se puede lograr, ni siquiera con una fórmula, porque estos cuadritos no aceptan fórmulas, solamente este para vincular el control, pero con un valor de salida, no con un valor de entrada. Entonces, el valor mínimo de la barra de desplazamiento que se encuentra en la parte superior, que se llama C barra 1, voy a configurarlo, por ejemplo, fíjate, le voy a colocar así, mira, valor mínimo, lo voy a configurar con el valor de 0. ¿Por qué con el valor de 0? Porque quiero que ella arranque este zoom con esta barrita, arranque justito en esta línea, mira, de este gráfico, arranque el primer día.
Es decir, en noviembre 27 de 1991 quiero que arranque. Entonces en la barra de desplazamiento el valor de 0 va a ser ese día. A lo último lo sumamos, a lo último vemos qué método utilizamos para sumárselo. ¿Cuál va a ser el valor máximo? Pues el valor máximo en este caso va a ser 11.327 menos una unidad. ¿Por qué? Porque si yo llego aquí al sum al final, yo no quiero que él me vaya a llegar hasta el límite de la barra de desplazamiento máxima. Es decir, quiero que no llegue hasta el límite del valor máximo de la barra de desplazamiento número 2, porque si no el gráfico no me va a generar una marquita y tengo que generar al menos un día de diferencia. Entonces el valor máximo, porque el valor mínimo es 0, el valor máximo serían los días totales menos 1. Entonces muy fácil, fíjate. Esto es bien sencillo. Coloco aquí, mira, valor máximo, le voy a dar un enter y le voy a decir, quiero que me tomes el valor de los días totales y le restes el valor de una unidad. Y listo, pare de contar. Y le voy a poner en el valor actual, mira así, en el valor actual, lo voy a dejar así y de hecho lo voy a poner con mayúscula. Le voy a poner en el valor actual el retorno del control, es decir, botón secundario, le digo formato del control y aquí en donde dice vincular con la celda, le voy a decir vincúleme con la P10, justito con la P10. Le doy un clic en el comando aceptar, fíjate, de momento no me está arrojando nada, yo le voy a colocar a esto un color azulito y voy a configurar el siguiente control, es decir, voy a copiarme esto por acá en el formato, de hecho lo voy a copiar todo, y vengo y lo pego aquí con control B y posteriormente le coloco barra de desplazamiento número 2 porque voy a configurar la segunda barra de desplazamiento. ¿Cuál va a ser el valor mínimo de la barra de desplazamiento número 2? Fíjate, la barra de desplazamiento número 2 va a tener un valor mínimo de la cantidad de 1. Porque yo le voy a decir, yo quiero que tú arranques en el valor de 1 como valor mínimo, no llegues hasta 0 para que cuando estés graficando con la barra de arriba no llegues hasta el límite de arriba que va a ser 0, sino llegues a diferencia de un día, es decir, al menos para que se tenga un día de diferencia y no se vayan a truncar los valores y me muestre un día salido y me deje el gráfico completamente vacío. Por tanto, el valor mínimo en la barra de desplazamiento número 2, donde estamos ubicados, va a ser el valor de 1. Y el valor máximo, que voy a colocar así, mira, el valor máximo va a ser el valor de los días totales. A ese sí no le voy a restar ningún valor, va a ser el valor total, 11.327. ¿Por qué 11.327? Porque quiero que cuando se pegue aquí, si esta fuente de datos tiene 11.327 filas, quiero que él sea el máximo. Y si aquí llegan al máximo 11.326, pues solamente voy a graficar un día. En caso de que sea el máximo y aquí esté también al máximo, siempre grafico un día. Y si lo pongo en el mínimo acá y en el mínimo acá, este al arrancar en 0 y este al arrancar en 1, siempre vamos a tener un día de diferencia. Por eso hice ese truncamiento. ¿Y cuál es el valor actual? Fíjate, el valor actual es el que me arroje el control. Es decir, botón secundario, formato del control, vincular con la celda. Y la vinculo directamente acá, a la celda de la barra de desplazamiento número 2. Le doy clic en aceptar y cada vez que yo mueva esta barra de desplazamiento, pues obviamente el valor actual que yo tenga en la barra se va a colocar dentro de la celda. Dime qué tiene eso de difícil. No tiene nada de difícil, estoy haciendo simplemente una analogía y escribiendo fórmulas con mucha lógica. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el gráfico o cómo vamos a hacer el zoom para este gráfico? Necesitamos ajustar tanto la serie temporal, es decir, el gráfico va a tener toda la serie de datos completa porque viene de la tabla. Él está creándose con todos los elementos de la tabla. Pero yo necesito que la parte temporal del eje horizontal primario es el que varíe, para que solamente arranque desde un punto y termine en otro punto, es decir, haga como un recorte sin eliminar los datos de la barra de datos para que esta partecita del eje vertical primario que se encuentra en la parte izquierda tampoco cambie, porque mi objetivo tampoco es que cambie. Entonces lo que necesito es ajustar esta escala temporal mediante, fíjate, esta partecita
de las opciones de la serie o las opciones del eje mediante los límites mínimos y máximos configurados mediante macros, no de manera manual, así como lo podemos hacer ahorita, sino manual pero utilizando macros, es decir, mediante código. Entonces, el gráfico con zoom, aquí hicimos el gráfico sin zoom, el gráfico con zoom va a tener solamente dos fechas, entonces le voy a colocar así, mira, gráfico con zoom y le voy a colocar una pequeña cabecera, es decir, vengo y selecciono esto, le pongo un colorcito blanco y en negrita y voy a configurar cuál es la fecha mínima, es decir, la fecha mínima de arranque. Entonces voy a poner aquí fecha mínima y fecha máxima y le voy a dar un enter y aquí voy a configurar una fecha. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que tomar la fecha mínima que se encuentra dentro de la celda P3, fíjate, dentro de esta celda P3, y le tengo que sumar el valor actual que yo tenga en el desplazamiento, que es el que va a controlar obviamente la barrita de arriba de la barra de desplazamiento número 1. En otras palabras, vengo y sumo el contenido de la celda de los días totales, fíjate, perdón, de la fecha mínima, esta P3 de la fecha mínima, la que se encuentra aquí, mira, la fecha mínima, que sería el primer elemento menor, y le voy a decir, súmeme por favor la cantidad de esta otra celda del valor actual que va a controlar la barra de desplazamiento superior que controla el valor mínimo hasta 1 antes del máximo. Y le voy a dar un enter y él me va a arrojar, fíjate, un formato de fecha. También si lo quieres colocar como general, pues te lo arroja como un formato de número, que en este caso sería el mismo número de la fecha, porque aquí tenemos un valor de 0. Le voy a dar un control Z. ¿Cuál va a ser la fecha máxima? Pues la fecha máxima del mismo modo la voy a controlar desde la fecha mínima. Es decir, la fecha máxima parte desde este primer día más el valor actual de la barra de desplazamiento, y recuerda que como la barra de desplazamiento está un día incrementado, me va a llegar hasta el 1 de diciembre cuando yo tenga datos del 30 de noviembre. Entonces, para prevenir esto, para que no me incremente un día más porque lo tengo aquí incrementado para controlar la barra de desplazamiento, pues básicamente le resto el valor de 1 y fíjate que me va hasta noviembre 26, obviamente porque los dos controles se encuentran directamente acá. Pero ¿qué pasa si yo vengo y traigo el control como por acá? Fíjate, se están dando valores en una barra de desplazamiento. Básicamente, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues a ingresar directamente al entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones o Visual Basic para aplicaciones, a crear una pequeña macro que nos permita hacer zoom sobre este gráfico. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Voy a oprimir al F11 para entrar al entorno de desarrollo y posteriormente vengo e inserto un módulo nuevo, y a este módulo le voy a poner un nombre. Por ejemplo, le voy a poner mi módulo. Siempre me gusta colocarlo así para eliminarle esa tilde, y voy a crear una pequeña macro. Fíjate, una macro, por ejemplo, que se llame hacer zoom. Vamos a ponerle así, mira, abro y cierro un paréntesis, le voy a dar acá un par de enters y voy a empezar a escribir código. ¿Qué tengo que hacer? Pues controlar primero mi barra de desplazamiento, es decir, necesito hacer una preconfiguración de la barra de desplazamiento. Quiero que te des cuenta de lo siguiente, quiero que te enfoques en la barra de desplazamiento número 1, fíjate. Doy botón secundario, luego formato del control y fíjate que el valor actual está en 0. El valor mínimo está en 0, el valor máximo está en 100, el incremento en 1, el cambio de página en 10. Y el valor de la celda vamos a volcarlo dentro de la P10, justito en esta celda, fíjate, en la P10. ¿Con qué valor necesito arrancar yo? Yo necesito arrancar con este valor de la fecha mínima, necesito hacerlo así. El valor de la barra de desplazamiento tiene que ser, en este caso, el valor de 0. Fíjate, la barra de desplazamiento tiene que tener el valor de 0 y un desplazamiento máximo de 11.326. Fíjate, tiene que tener el valor de 0 en el valor mínimo y en el valor máximo tiene que tener 11.326, porque yo le estoy sumando a esta fecha, fíjate, a esta fecha le estoy sumando el valor actual de la barra de desplazamiento, pero necesito que tenga este corte de 11.326 días porque aquí tengo 11.327 datos.
necesito que vaya desde el primero hasta uno antes del último y necesito configurar el valor mínimo y el valor máximo con estos dos valores. Entonces aquí de momento dice 00100 110, quiero que lo veas detenidamente. Le voy a dar escape al F11, vengo aquí y para hacer referencia en este caso al objeto de barra de desplazamiento, que ya se me olvidó hasta el nombre, fíjate, se llama C/1, fíjate, se llama C/1. Entonces los deselecciono al F11 y voy a crear una pequeña macro. ¿Dónde estamos trabajando todo? Dentro de la hoja número 1, mira, entonces vengo y califico aquí, voy a crear una pequeña instrucción with and with para no repetir código porque me conozco la jerarquía de objetos. Digamos, me la conozco a un 99.9% la jerarquía de objetos de Excel, así que no tengo ningún problema. Y voy a crear una estructura de control with, fíjate que me permite me permite renombrar, no enumerar, me permite renombrar una jerarquía previa para no repetirla en más de una línea de código. Entonces abro con with y le voy a decir, quiero que me traigas a la hoja número 1, que es donde se encuentra esa barra de desplazamiento. Entonces vengo acá a la hoja número 1, fíjate, y luego califico con un punto. Resulta que esa barra de desplazamiento, llamado C/1, se encuentra dentro de la capa de dibujo de Microsoft Excel en la hoja número 1. Recuerda, una hoja de Excel tiene una capa de dibujo encima. ¿Cómo accedo a los objetos de la capa de dibujo? Accediendo a la colección Shapes mediante la propiedad Shapes. Esta propiedad Shapes, que básicamente es una propiedad del objeto Worksheet que representa la hoja 1, me está devolviendo la capa de dibujo o la colección de todos los objetos de dibujo que se encuentran incrustados en la capa de dibujo de la hoja de cálculo. Entonces, si abro yo un paréntesis, fíjate que él me está pidiendo un índice. Yo le puedo pasar un valor numérico o bien le puedo pasar el nombre del objeto mediante un par de comillas dobles. Entonces yo vengo y lo califico así, mira, un par de comitas dobles y le pongo el nombre. Quiero que por favor, de toda esta capa de dibujo, tú me traigas el control que se llama C/1, es decir, la barra de desplazamiento número 1. Y posteriormente accedo al control format, es decir, al formato del control mediante la propiedad control format, le doy un enter y cierro la estructura con end-with. Recuerda, with and with es una estructura de control también que me permite, en este caso, reducir sentencias de código mediante la invocación de pequeñas jerarquías para llamar a objetos posteriores mediante el uso de propiedades del objeto superior o global que yo invoque con la estructura with and with. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a llamar dentro del control format? Pues voy a llamar al valor mínimo, es decir, al que hace referencia al valor mínimo, y le voy a decir, tú te encuentras ubicado dentro de la hoja 1, dentro de la celda que se encuentra, ya vamos y la vemos, le voy a colocar un par de comitas, vamos a ponerlo por aquí, creo que le di insert, así está bien, vamos a ver qué hice. Creo que le di insertar, vamos a ver qué puse. Creo que cambié el teclado a español, fíjate, aquí por equivocación. Yo trabajo con el teclado en inglés, hice alguna combinación de teclas por acá y cambié el teclado a español y esa tecla que estaba oprimiendo me estaba abriendo un corchete, entonces yo tengo el teclado siempre en inglés, Estados Unidos, perfecto. Ahora sí, si coloco dos cositas o dos comillitas, la que está al lado del enter me aparece comilla doble y puedo colocar la celda dentro del objeto range donde yo quiero cargar ese valor mínimo de ese objeto y posteriormente invoco la propiedad value. Vamos a hacer lo mismo con el valor máximo. Coloco o llamo la propiedad máximo del control format o del formato del control de la barra número 1, lo que te mostró ahorita en la interfaz de usuario, y le digo, por favor, quiero que seas igual a la hoja 1.range, abro paréntesis, cierro aquí y califico con punto value. ¿Qué celdas van a contener el valor mínimo y el valor máximo? Pues muy sencillo, fíjate, el valor mínimo de la barra de desplazamiento está en la P8, fíjate, en la referencia P8, lo que pasa es que yo la veo rápido. Y el valor máximo va a estar en la P9, entonces mínimo en la P8 y máximo en la P9. Al F11 vengo y coloco acá P8, fíjate, P8, active nuevamente las mayúsculas y luego P9 y ya está. Con esto que yo corra la macro, básicamente está haciendo el cambio. De hecho, lo vamos a hacer, fíjate. Entonces vengo aquí a la interfaz de usuario,
luego vengo a programador, luego vengo a macros, hago un zoom, ejecuto la macro y ahí en esencia no pasó absolutamente nada. Fíjate, si yo vengo aquí, le doy botón secundario, coloco formato del control, fíjate que ya aparece 11.326, que sería este número, luego aparece 0, fíjate, y el resto de elementos aparecen tal cual. No hace ninguna modificación. Vamos a hacer lo mismo para la barra de desplazamiento número 2. El valor mínimo es 1, el valor máximo, voy a colocar el mouse por acá, o la celda activa, el valor mínimo es 1, el valor máximo es 11.327 y lo vamos a recuperar de la celda P13 y de la celda P14, listo, para que tú lo tengas en cuenta. Vuelvo nuevamente al F11, me copio esto, fíjate, me copio con control C esto, vengo y lo pego con control V y hago referencia a la barra de desplazamiento número 2, es decir, invoco a la hoja número 1, capa de objeto de dibujos o capa de dibujos para que me vuelva los objetos de dibujo. Devuélveme por favor C/2, accedo al formato del control y luego configuro mínimo y máximo. ¿Dónde está el valor mínimo? Pues obviamente en P13. ¿Y dónde está el valor máximo? Pues obviamente en P14. Y listo, ya lo tengo. Regreso nuevamente a la interfaz, vengo y corro mediante la pestaña programador momentáneamente la macro que se llama hacer zoom o el procedimiento que se llama hacer zoom. Fíjate, ya se configuró, vengo y le coloco formato del control, me dice 11.327, valor actual 7, valor mínimo 1, es decir, valor mínimo 1, 11.327, valor actual 7, y luego el resto de elementos siguen siendo así, P15 lo va a controlar el valor actual. Entonces si yo vengo acá, mira, y selecciono en el valor mínimo, fíjate que el valor actual es 1. Entonces si el valor actual es 0 y el valor actual es 1, cuando lo vincule con el gráfico vamos a tener un solo día para graficar y hacer zoom. Ese va a ser mi valor mínimo, un solo día. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a cargar o vamos a modificar esta partecita, mira, del eje horizontal del gráfico llamado zoom, o de este gráfico que me va a hacer el zoom del gráfico de abajo. Entonces a este gráfico, esta partecita, lo voy a ajustar con estas dos fechas, es decir, este gráfico que te acabo de seleccionar, esta serie del eje vertical, horizontal primario, lo voy a modificar en el valor mínimo con esta fecha y en el valor máximo con esta fecha. Y en este gráfico voy a modificar el eje horizontal primario, iba a decir vertical, el eje horizontal primario, lo voy a modificar con esta fecha y lo voy a modificar con esta otra fecha. Fíjate, un solo día de diferencia me va a graficar. Perfecto. ¿Cómo hacemos esto? Mediante las macros. Al F11, no tengas miedo, que programar es muy sencillo y yo te explico también muy bien porque realmente me conozco el modelo de objetos muy bien y esto no tiene dificultad. No tengas miedo de programar. Métele mano al código, modifica el código, trabaja con los objetos del Excel, lee muchísima parte de programación y verá que te vuelves muy ducho y muy profesional con esta herramienta. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues voy a abrir del mismo modo una estructura width en width porque necesito hacer referencia al gráfico. Entonces vengo y coloco así, mira, width, y voy a hacer referencia a la hoja número 1, que es donde se encuentra el gráfico. Resulta que para llamar a la colección de gráficos de la hoja también tengo que llamar a la capa de dibujo, pero el gráfico no se encuentra, digamos, como contenido en la capa de dibujo, se encuentra contenido dentro de un objeto de dibujo llamado CharObjects. Es decir, todos los objetos de gráfico se encuentran incrustados dentro de la capa de dibujo y cada objeto CharObject va a contener un gráfico de manera específica. Entonces yo vengo y utilizo a la colección CharObject. Fíjate, objetos gráficos, objetos de gráfico. Esta propiedad del objeto Worksheet que representa la hoja número 1 me está retornando una colección y esa colección retiene, esa colección retorna todos los objetos gráficos que se encuentran dentro del objeto gráfico de la capa de dibujo de una hoja particular. Y eso es todo lo que tienes que entender. Así se entiende la jerarquía de objetos. ¿Cómo se llama el gráfico? No tengo ni idea, ya se me olvidó. Entonces tengo que retornar aquí a la hoja de Excel, tocar este gráfico, se llama GTRM2, pero el que vamos a modificar es este primero, se llama GTRM1. Entonces vengo y lo copio con control C y luego lo deselecciono, presiono al F11 y fíjate que abro un paréntesis y él me pide el índice. El índice puede ser un número o bien puede ser una cadena de texto mediante un par de comillas dobles o mediante un par de comillas, perdón, no dobles, un par de comillas. Fíjate, le pego aquí con control B
GTRM1, ese es el nombre del gráfico de abajo, el que le voy a modificar únicamente las etiquetas de principio y fin con los datos que se encuentren dentro de la tabla. El otro lo modificamos con los datos que se encuentren dentro de ese cálculo pequeñito con el movimiento que nosotros necesitemos. Resulta que esa capa de dibujo me está devolviendo todos los gráficos. Ahora ya filtré y me está devolviendo un solo gráfico. Necesito acceder desde ese objeto gráfico al objeto gráfico interno, es decir, ya a la parte gráfica. ¿Cómo te lo demuestro? Mira, voy a darle al F11. Si yo selecciono este elemento, este quiere decir un elemento del chart object, pero el gráfico como tal se encuentra contenido acá, fíjate. Este cuadrito pequeño se encuentra contenido dentro de un elemento del chart object, es el que representa el gráfico como tal, el que representa el gráfico en cuestión. Este objeto es el objeto chart, un objeto gráfico, un objeto de tipo chart, que se encuentra dentro de un chart object, que a su vez se encuentra dentro del chart object, que se encuentra dentro de la capa de dibujo de Excel. Esto es lo importante de que tú conozcas la jerarquía de objetos. Cuando conoces la jerarquía de objetos, dominas todo como con una sola mano y lo dominas muy bien. No te queda grande nada, lo puedes hacer todo y puedes hacer un vínculo para que todo sea interactivo. Perfecto. Entonces voy a retornar al entorno de desarrollo y le voy a aplicar la propiedad chart y le digo, por favor, devuélveme el gráfico del que te estoy haciendo referencia en el chart object, y vengo y cierro la estructura de control con enwidth, fíjate, y luego vengo y programo los dos ejes. Resulta que para llamar los ejes, fíjate, para llamar estos ejes se llaman como axes, es decir, un gráfico va a contener axes, un gráfico va a contener ejes tanto vertical como horizontal. Este sería el horizontal y sería el primario, entonces yo lo puedo volver como una categoría de valores, es decir, esto es una categoría del eje horizontal primario que va a contener las fechitas, y estas serían los valores, es decir, un XL values, este que sería un X, creo que es XL category. Ahí lo vamos a mirar. Él creo que lo predice, si no lo colocamos, creo que es el XL category. Le doy al F11, fíjate. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya estoy invocando el objeto gráfico hasta este punto con la estructura de control with and with, ya no necesito volverla a renombrar. Hasta este punto voy en el gráfico. Entonces le voy a poner punto y le voy a colocar, por favor, llévame al axis. Es decir, llévame a la etiqueta del eje. Y posteriormente califico con un paréntesis XL category. Fíjate, así mira, XL category. XL category representa la parte horizontal, XL values representa la parte vertical. Cierro con un paréntesis y le digo, por favor, quiero apuntar al valor mínimo de escala de esa categoría, de ese eje de categoría. ¿Cómo hago esto? Mediante la propiedad minimum scale. Fíjate, minimum, así mira, minimum scale. Esto no tiene ninguna dificultad, escala mínima, minimum scale, te lo estoy diciendo todo en español, pues tampoco sé mucho inglés en pronunciación, así que lo digo tal cual me sale, minimum scale. ¿Y cuál va a ser el valor mínimo? Pues va a estar contenido dentro de una celda que no me acuerdo, pero la voy a dejar calificada mediante el objeto range, un par de comillas dobles, punto value, fíjate, y le voy a dar un enter. ¿Cuál es el valor máximo de esa escala o cómo hago referencia al valor máximo? Pues obviamente es exactamente lo mismo. Invoco al objeto char, luego a la categoría, que en este caso representa la parte horizontal primaria, yo me confundo con la vertical, la horizontal primaria, y posteriormente le digo maximum scale. Entonces, ¿cómo lo coloco? Así mira, maximum scale. Y luego le digo que está en otra celda, entonces me vengo para acá, para la hoja de cálculo, y digo, ¿dónde está el valor mínimo de este gráfico? Está directamente aquí, mira, en la P3 y está en la celda P4, no está en ningún otro lado, P3 y P4, que sale con la función mínimo y la función máximo de la columna fecha. ¿Listo? Entonces vengo a F11 y coloco aquí P3 y el valor máximo se encuentra en P4. Y ahora voy a configurar el gráfico que se llama GTRM2, fíjate, y me lo voy a copiar aquí con control C. De hecho aquí esa copia no me sirvió para nada porque voy a copiar también el código, es decir, selecciono todo esto, copio con control C, le voy a dar un enter y luego le quito esta pequeña indentación o le pongo esta pequeña indentación y califico acá
con GTRM número 2 accedo al objeto gráfico y en el mínimo escale y en el máximo escale de la categoría del eje horizontal primario le voy a colocar dos celdas. ¿Cuáles van a ser esas dos celdas? Pues fíjate, las tengo aquí. El gráfico con zoom va a tener la celda P18 y la celda P19, que sería fecha mínima y fecha máxima al F11. Y coloco rápidamente P18 y aquí coloco rápidamente P19 y listo, ahí está escrita mi macro. ¿Dónde yo amarro esta macro? ¿Dónde debo yo amarrarla? ¿La debo amarrar a un botón? ¿La debo amarrar a algún evento? Nada, la voy a amarrar al evento click por default de este char o de este shape, perdón, no char para gráficos, para este shape que se corre de manera automática cada vez que el usuario haga un cambio dentro de estos controles. Entonces fíjate, le digo asignar macro, la única que tengo, que es hacer zoom, le doy clic en aceptar, hago lo mismo para la de abajo, asignar macro, hacer zoom, le doy clic en aceptar, voy a quitarle la cuadrícula, coloco por acá el mouse y vamos a ver qué tal se comporta. Voy a ponerla por acá y voy a llevarme esto, fíjate, hasta el fin del mundo. Y aquí dice ya, mira, la iteración, fíjate, entonces el gráfico del precio del dólar en Colombia, este gráfico es sin zoom, de hecho le puedo colocar aquí, bueno, aquí dice zoom, este sería sin zoom, los voy a deseleccionar. ¿Qué sucede? Yo estoy en la parte máxima, fíjate, en la parte máxima, entonces en la partecita de este gráfico máximo vamos hasta noviembre 30 del año 2022, arrancando en noviembre 27 de 1991, perdón. Entonces este gráfico, fíjate que nace directamente aquí en esta serie, 27 de noviembre de 1991, que serían minimum scale, y terminan en noviembre 30 del año 2022, que serían maximum scale, que está como por acá, mira. Lo que pasa es que no sale por las fechas. Y luego, en esta partecita del zoom, el minimum scale está en noviembre 27 de 1991 y el maximum scale está en noviembre 30 del año 2022, que sería exactamente la misma que la primera. Suponga, por ejemplo, que yo quiero buscar, fíjate, esta pequeña rayita que yo tengo acá, mira, no sé si la estás viendo. De hecho, voy a iluminarla, esta pequeña rayita. Control Z, esta pequeña rayita que te estoy marcando aquí con una flecha, vamos a hacerle un zoom que está, por ejemplo, como para esta altura. Entonces con este control voy a cortar, por ejemplo, como por acá, mira. Voy a hacer un corte directamente como por acá y luego voy a hacer un corte directamente como por acá, o de hecho lo voy a hacer directamente como por acá, mira, para darle en este caso a este gráfico una pequeña porción, es decir, de este pequeño gráfico quiero incrementar esta pequeña porción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues llevando los controles de pronto como hasta esta altura, fíjate, y luego llevo este otro control como por aquí a esta altura, y fíjate que esta pequeña combita, por ejemplo, se está dando en julio, se está dando en julio 3 del 2008. Fíjate, julio 3 del 2008. Si yo vengo y me paro por acá, si es que me lo deja hacer, me saca la etiqueta. Vamos a ver si me deja por acá. Espero me salga julio 8 más o menos. Ahí no la estoy seleccionando porque tengo 11.000 datos ahí graficados, pero fíjate que la fecha coincide. Julio 8 del 2008, fíjate, y esta pequeña rayita que yo tengo por aquí, vamos a ver si se deja, si la selecciono, fíjate, sería julio 3 del 2008. Le estoy dando por ahí como por ejemplo, le estoy dando ahí. Entonces suponga que quiero hacer zoom sobre esta partecita, mira, sobre esta porción que está aquí bajando, mira, o sobre esta pequeña curva, mira. Te la voy a seleccionar. Quiero hacer un zoom sobre esta pequeña área donde se está mostrando el pico. Viene una parte plana, luego va un pequeño descenso y luego el dólar empieza a ascender y luego empieza a descender. Entonces vamos a ver si puedo en este caso sacar ese zoom. Vengo y me ubico como por aquí y luego vengo y me ubico como por acá, fíjate. De hecho creo que la dejé muy larga. Vengo y lo ubico como por acá y fíjate que aquí tengo esta pequeña barriguita. De hecho lo puedo hacer un poquito más largo y lo puedo hacer un poquito más largo. Fíjate, aquí tengo el pequeño descenso, que sería todo este descenso. Tengo la curvita, luego tengo una pequeña subidita, un pico, luego vengo acá, bajo y empiezo a subir y me mantengo, mira, y empiezo de pronto a descender. Si lo hago más hacia allá, fíjate que ahí va descendiendo y luego empezó a subir. Fíjate, este pico sería como por acá.
una manera literal. Vamos a hacer zoom como por aquí, vamos a ver qué tal sale. Acomodando los controles, fíjate esta tetica que se está viendo acá. De hecho, esta pequeña cresta que se está viendo acá, mira, es esta cresta que estoy viendo acá, mira. Una manera bien práctica de hacerles a un gráfico mediante dos controles. Esto es algo que me pidieron, una parte interactiva. Por ejemplo, me voy a ir aquí para la partecita del final, fíjate, y voy a venir a hacer un zoom aquí a esta partecita. Fíjate cómo empieza la curva. Voy a colocarla como por acá. Mira, esta partecita que yo tengo aquí es esta partecita, mira. Esta pequeña parte es estos pequeños picos. Luego empiezan en descenso y luego van subiendo. ¿Sí ves? Entonces, a medida que lo voy corriendo a la derecha, fíjate cómo estos picos se van, en este caso, mostrando más pronunciados porque estoy quitándole el zoom. Fíjate, si yo lo voy logrando más hacia abajo, fíjate que se va recogiendo. Este pico sería este otro pico, este pico sería este otro pico. Entonces, si yo vengo y lo voy aumentando, fíjate cómo este pico se va haciendo mucho más plano. Esto me deja ver la curva literalmente con un zoom para yo poderlo apreciar. Ya me estoy saliendo del zoom. Fíjate, este pequeño pico es este pequeño pico y luego sigue subiendo. Entonces yo vengo aquí, lo sigo subiendo. Fíjate la TRM cómo se va comportando. Ya la tendencia, digamos, va al alta. Fíjate, ya sobre 4000 tirando a 5000. Listo. Y en cambio, si me vengo al principio, fíjate que la curva siempre está plana por debajo de los 1000. Fíjate que sería esta partecita. Y si vengo y lo busco, acá mira, ya empieza a subir, que sería esta parte, mira. Y si lo hago más hacia allá, entonces esta pequeña cresta sería esta pequeña cresta que yo tengo acá. Una manera divertida de hacerle zoom, una manera bastante interesante de hacerle zoom utilizando pequeñas macros. ¿Qué puedes hacer? Vienes aquí a insertar de pronto y le colocas, en este caso, mira, un pequeño rectángulo, le pones un contorno sin contorno, un color blanco y no ha pasado nada. Mira, ahí tienes el zoom, todo está trabajando por debajo como si no tuvieses nada y el zoom se va haciendo sin ningún problema, obviamente teniendo estos controles. Entonces, quiero que aprendas esta técnica. Alguien me preguntó y me dijo: oye Andrés, ¿podemos hacer esto dentro de Excel? Claro que podemos hacerlo. Conociendo la jerarquía de objetos, literalmente todo se puede hacer. Y te regalo este tutorial para que tú aprendas a hacerlo desde cero, paso a paso y muy bien explicado. Obviamente para los miembros del canal esto es totalmente gratis. Ve directamente al comentario del video relacionado para los miembros del canal para esta plantilla. En el primer comentario fijado dejo el archivo de Excel para que tú lo descargues, puedas estudiar el código que vimos en este video, descargues la plantilla completamente terminada y estudies directamente este tipo de método para hacerle zoom a un gráfico de dispersión o también un gráfico de líneas. Se me había olvidado colocarle a esto un relleno, fíjate, casi que ni se lo pongo. Y voy a guardar este libro de Excel, fíjate, yo lo acabo de guardar y así lo voy a dejar tal cual. Mis amigos, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias. Si quieren por favor que haga algo particular con Excel, no duden en preguntármelo, colóquenmelo en la caja de comentarios por favor, que con gusto lo dejo apuntado y apenas llegue a su respuesta te doy desde luego la respuesta. Me gusta aprender muchísimo Excel con todas sus preguntas, pero me gusta más enseñarlo y me esfuerzo muchísimo a la hora de explicarme para que tú entiendas, para que tú avances, para que tú logres comprender sin necesidad de ir a una academia que de pronto te pueden cobrar barato o caro o económico o costoso, pero aquí lo sacas completamente gratis, utilizando tu esfuerzo y utilizando tu conocimiento. Recuerda, todo esfuerzo lleva consigo una ganancia, siempre lleva un premio. Nadie que no haga un esfuerzo nunca ha tenido una ganancia o un premio, tarde que temprano llegan. Y te insto a que te esfuerces mentalmente para que entiendas y tengas tus resultados y crezcas y permitas mejorar tú mismo tu calidad de vida, mejorando tus ingresos y de las personas que te rodean, tu esposa, tus amigos, tu familia, tus hermanos, tus familiares, las personas que te rodean. Aprende muchísimo Excel y como digo siempre, nos vemos amigos y amigas en el siguiente video tutorial. Un abrazo y hasta pronto. Chao.